Radio Nanintic y ANP Radio presentan Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en el programa Dialogando con Gladys Olortegui Mariño a través de ANP Radio, de Radio Nanintic y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Gladys Olortegui Radio Nanintic. Para quienes desean seguirnos, también suscribirse. Bueno, debemos empezar el programa del día de hoy lamentando la situación por la que está atravesando nuestro país en esta emergencia sanitaria, el tema político muy complicado, muy movido. El día lunes fue vacado el mandatario de la República, Martín Vizcarra. Han sido muchas las voces de reclamos, de movilizaciones también, ¿por qué no?, de gente joven especialmente que salió a las calles en horas de la noche a protestar y denunciar lo que consideran que no es justo, que no era momento adecuado para la decisión que adoptaron los congresistas de la República. Así está el escenario político, tambaleando. Vamos a ver que sigue, y como ciudadanos estaremos también vigilantes y que todo lo planeado dentro de la gestión gubernamental del expresidente continúa. El tema político, nos vamos al tema que nos apasiona hablar, los libros. Hace 25 años se creó esta empresa editorial denominada Altazor. ¿Por qué el nombre? ¿Dónde se gesta esta idea de editar libros? ¿En qué contexto? Hoy vamos a conocer la historia de la voz de nuestro invitado Willy del Pozo. Bienvenidos al programa y así empezamos. Willy del Pozo, él es gerente, editor y escritor del sello editorial Altazor, con alrededor de 800 títulos publicados, y sin duda están posicionados como uno de los más importantes de América Latina. Además, nuestro invitado es presidente de la Cámara Peruana del Libro. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado porque está de plácemes el sello editorial Altazor. Muchísimas gracias por esta invitación, por esta pasión por la radio, por esta pasión por los libros. Dialogando siempre es fructífero, intercambiar ideas, y ojalá que de esta reunión salga algo bonito y importante, ¿no?, después de cumplir un aniversario más. Muchísimas gracias. Al contrario, Willy, un gusto tenerte en el programa. A ver, ¿cómo nace Altazor? Hace 25 años se gesta esta iniciativa de trabajo, de involucramiento con los libros y de dar también la apertura a las nuevas generaciones de escritores. Vayamos hacia atrás. Y sé que precisamente no se gesta en el Perú. Sí, yo, bueno, con mi familia completa, viajamos al puerto de Santa María, Cádiz, Andalucía, en España. Bueno, empecé a estudiar en la universidad, Ciencias Económicas y Empresariales, y en el interín, digamos en los recreos, cuando uno tenía opción de compartir, teníamos tertulias con distintas otras facultades. Estaba la Facultad de Filología Hispánica, por ejemplo, y ahí hice muchos amigos que tenían que ver con el teatro, historiadores, en esas tertulias previas a las clases, al ingresar a la universidad. Y es ahí donde, con un grupo de amigos, inventamos la propuesta de sacar una revista literaria. Esa revista literaria se denominó Altazor, en una suerte de fusión, porque muchísimos años atrás Vicente Huidobro, el padre del libro, el creador de este poemario inclasificable, Altazor o el viaje en paracaídas, vivió muchos años en Francia y conjuntamente con escritores franceses fundaron una revista, ¿no? Entonces hicimos el paralelo entre el sudamericano y el europeo, que forman esta revista literaria que uniese, que fuera un vínculo
entre la propuesta de la literatura peruana y la propuesta que se hacía en este caso en Andalucía. Lo que en principio surgió como una revista que tuvo hasta una secuela de varios números, si no me equivoco fueron 5. Después de esa secuela y en el interín decidimos, ¿por qué no empezar a publicar a autores ya como un volumen completo de los que están participando con nosotros? Y es así que surge la idea, hace 25 años, de publicar nuestro primer libro, ¿no? En principio, nace como una propuesta de literatura marginal, de literatura underground, de estas que, digamos, lo convencional, el estatus que en ese entonces era en el puerto de Santa María, la tertulia del ermitaño, y publicaba unos libros de poesía muy clasicista, muy bien acabados. Y lo nuestro era un punch un poco más rebelde, más iconoclasta. Y así surgió el primer título de nuestra colección, se llamó Ajo, y fue publicado por uno de nuestros colaboradores, Jonathan BC Crazy, es un seudónimo. Y a partir de entonces empezamos a publicar libros con este corte, ¿no? Con este corte que te explicaba. Publiqué, por ejemplo, una obra muy bonita, El Teatro de la Memoria, de Juan García Larrondo. Juan García Larrondo, un autor, un dramaturgo muy premiado, pero que su propuesta pues siempre rozaba lo no convencional. Tenía una historia del emperador romano, Adriano, y como conocemos, pues Adriano tenía unas inclinaciones sexuales particulares. Después tenía una pieza teatral, Celeste Flora, que trataba de una mujer que justifica el asesinato de sus hijos. También publicamos a otros autores, Antonio Balao, por ejemplo, español. En fin, se hizo una colección de ese corte y con ese espíritu un poco rebelde, ¿no? ¿Cómo nace esa idea, más bien académico, hizo vislumbrarte este proyecto muy importante? A mí, en realidad, las tertulias, estas que yo disfrutaba tanto, que no eran de mi carrera, porque en realidad mi carrera, la que yo estudié, no Sí. tiene que ver con las letras, ¿no? Yo estudié ciencias económicas y empresariales. Entonces, para mí era un disfrute mayor que estar sentado en las bancas, en los pupitres de la universidad. Era mucho mayor, era irme al teatro, irme a las tertulias con estos amigos que sí estudiaban este tipo de literatura, ¿no? Y yo disfrutaba muchísimo y es cuando empecé a leer más que el resto de mi vida, ¿no? O sea, en esa temporada universitaria me dedicaba más a leer por placer que a leer por el estudio, por lo que tenía que examinarme. ¿En algún momento Entonces, no te preguntaste qué hago yo en esta especialidad que no me hallo? sí, claro, ¿Acaba claro. de seguir eso? Sí, y estoy a punto de tirar la toalla, no me hallaba, y era como una tortura. Bueno, en realidad, yo en el colegio sí me gustaba mucho las matemáticas, me gustaban mucho los números, ¿no? Pero a esa raíz de este viaje a España, que es que donde yo me reinvento y me convierto en una especie de ratón de biblioteca, y empiezo a frecuentar la biblioteca, a leer libros de una manera casi compulsiva. Sobre todo literatura española, ¿no? Que era lo que yo tenía más a la mano ahí. Y es entonces que se crea como una especie de conflicto de intereses entre aquello que yo estaba estudiando y aquello que realmente era mi pasión. Y ese choque siempre estuvo presente, ¿no? Incluso hasta ahora, a veces digo, de repente, ahora soy un empresario que se dedica a la cultura, que trabaja por la promoción, pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dedicado exclusivamente a escribir y de repente con ese mismo sesgo que su Altazor? Otro sería mi destino. No sé si mejor, no sé si peor, no sé si igual, eso ya no se sabrá, pero sí vivió ese conflicto, ¿no? Interno, que hizo que además se prolongase un poco más mis estudios, ¿no? Entonces sí tuvo que ver el contexto en el que Sí, te claro, si y yo de así. repente no hubiéramos viajado a España con toda mi familia, aquí, por cierto, no estudiaba ciencias, no estudiaba economía, estudiaba ingeniería industrial en la Universidad de Lima. Yo También dejé mi alejado carrera a trunca la literatura. por irme a España. 5 ciclos hice y me fui posteriormente a España, ¿no? Pero realmente no era, pues, ¿no? Lo que yo realmente quería. Yo recuerdo que en los tests que nos hacían en el colegio,
en el Colegio San Agustín, a mí me salía que yo debía estudiar ciencias económicas, perdón, ciencias de la comunicación, periodismo. Ahí era mi lugar. Pero no, pues yo opté más por lo que me gustaban mucho los números. He estado revisando información al respecto y tu pensamiento es apostar por la educación siempre y la construcción de carreteras. Y en muchas oportunidades has señalado que el siglo XXI es el siglo de los libros. ¿Por qué consideras? Yo considero que los libros han sido desde siempre la fuente de la sabiduría, la fuente de la experiencia, la fuente del conocimiento. Y no importa la carrera que tú decidas estudiar, siempre tiene que estar la lectura de por medio. Si tú ves, ¿no?, en el desarrollo que puedes tener como ingeniero, como abogado, como agrónomo, pero para desarrollar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de estudio universitario, ha tenido que ser producto de la experiencia, producto del aprendizaje, pero producto de las lecturas. Has tenido que leer. Y por lo tanto, es muy importante la posición en la que se encuentra un libro. Yo creo que un libro es un mueble adicional dentro de cualquier elemento de la casa. Es un alimento espiritual que debe figurar dentro de cualquier lista de la canasta familiar. Y el libro debe ser la base en donde se sustenten los principios, los valores, las rebeldías también, si quieres, de lo que puedas tú ser a futuro y cómo te puedas enfrentar a tal, ¿no? Cuando yo digo que el siglo XX fue una apuesta por la educación, una apuesta por las carreteras, empezando incluso con el arquitecto Belaúnde Terry, ¿no?, que empezaba con las carreteras hasta la marginal de la selva. Este siglo que podría ser un nuevo siglo de las luces, con tanto esfuerzo que estamos haciendo, con tanta lucha, con esta pandemia que estamos soportando y que estamos viendo que muchas veces la falta de cultura, la falta de conocimiento, la falta de entrega hacia esta pasión que es para nosotros la lectura y los libros y el aprendizaje, podemos demostrar nuestra falta, nuestro desatino y nuestra culpabilidad, si cabe, en la cantidad de muertos y la cantidad de infectados que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo, como yo, por ejemplo, lo he visto en viajes en el extranjero, cuando he estado, por suerte, en Frankfurt, en la Feria del Libro, en la misma España donde he vivido. Yo recuerdo mucho que nuestros viajes por tren siempre eran acompañados de un libro, y no libros chiquitos, estamos hablando de libros de 500 páginas, 400 páginas, y no solo libros porque tenías que estudiar, no, libros porque querías conocer, porque querías disfrutar, porque querías aprender. Y eso yo lo veía a granel, cada vez que entraba yo a te hablo de hace cuántos años, de 30 años atrás, y sobre todo, mira, a quienes miraba más con un libro en la mano eran a las mujeres, y de todas las edades, más que a los hombres. Los hombres tenían, sí, y te hablo de la época donde no había el celular, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, pero creo que ese es mi sueño, esa es mi ilusión, conseguir que en nuestro país el libro se posicione como lo que antes te he dicho, que se convierta en una extensión de nuestro cuerpo, que sea un dedo más, que sea una neurona más, una oreja más, un ojo más, que sea parte de nosotros. Pero ¿cómo se logra eso, Willy, en un país en el que, bueno, hay brechas económicas, brechas tecnológicas en estos tiempos que se han evidenciado en esta Ahorita forma de hemos educación? tenido, hemos tenido una lucha durante varios años, una constante, intercambio de ideas, intercambio de planteamientos con el Ministerio de Cultura, con los otros entes vinculados al libro, los escritores, para por fin, y con el Congreso y con el Legislativo, ¿no?, para por fin conseguir lo que ha sido esta vez, hace poco, la consecución de la ley del libro. En la ley del libro vamos a partir fundamentalmente de la dotación y de la mejora, incluso en algunos sitios que no existen en las bibliotecas. ¿Dónde empezamos nosotros? Yo, por ejemplo, me pongo yo como un ejemplo, ¿eh? Universitario, acabado de estudiar en el colegio, yo siempre estuve en el cuadro de honor y no tenía una motivación fuerte por la lectura, porque yo era más
de la vida de la calle. Yo salía mucho. Era una persona que incluso en época del terrorismo estaba a salir, pero preocupaba eso, ¿no? Cuando llego a España y me doy cuenta que tengo la posibilidad de, a través de un carnet muy sencillo y muy fácil, ir hacia la biblioteca y sacar un libro editado ese año, nuevecito, y tener la posibilidad de devolverlo y sacar otro y sacar otro y sacar otro, se convierte, cuando te dije, me convertí en un ratón de biblioteca, era precisamente por eso, porque las herramientas se me brindaron. Van a la mano. Y lo mismo ocurre acá si lo trasladamos. ¿Cómo conseguirlo? Pues a ver, señores, ¿dónde está la cultura? ¿Tienen ya ustedes una dotación de 400 títulos, de 500 títulos? No sé el volumen de títulos que se dotarán a cada una de estas bibliotecas públicas, de los colegios, de las instituciones, de los espacios de las propias bibliotecas de todo el país. Ese es un punto de partida para que tú digas, no tengo el dinero para comprar el último libro que acaba de sacar tal o cual editorial o tal o cual autor, pero sí tengo la posibilidad de ir a la biblioteca y sacarlo, porque está a la orden del día. Lo vamos a tener. Esto es un paso grande para conseguir este proceso, ¿no? Este proceso. Hemos puesto, o vamos a poner, porque está en proceso de ejecutarse, esa piedra angular, significativa, trascendente. Y a partir de esto, con las evaluaciones que se harán, con las encuestas que se harán a lo largo de los próximos años, iremos viendo cuánto aportamos nosotros para nuestra sociedad, para nuestro futuro, para nuestros niños, cuánto aportamos a partir de esta consecución de la ley del libro. Willy, sí, en realidad estaba dejando esto para el bloque siguiente, pero me parece muy interesante. Willy del Pozo, para los que nos están viendo y escuchando, es además presidente de la Cámara Peruana del Libro, y en este ejercicio también apasionado por hacer que miles y miles de jóvenes, y en realidad de todas las edades, tengamos el acceso a la lectura, que no nos imposibilite la economía, ya lo ha dicho, el acceder a leer un libro. Es una buena noticia. Mira, yo tengo una experiencia muy bonita, porque hace años que siempre me ha gustado la promoción de la lectura, he ido a colegios, no solamente a colegios en Lima, he ido a colegios en provincia, donde me han invitado, he tenido la suerte de participar, ¿no? Nunca Y dices con las no, mismas es verdad, ganas. sí, sabemos que nunca dices no, aún a los espacios inimaginables, pero estás allí y eso es bueno, aterrizar en Yo este contexto. recuerdo en una invitación que fue en Huaycán, ¿ya? Hicieron una invitación para ir a un colegio en Huaycán. Yo fui, incluso hasta la noche nos quedamos, ¿no? Una tertulia, primero con los alumnos de un colegio y luego tuvimos la conversación con los padres de familia. Y recuerdo, cuando estábamos conversando con los chicos, hablábamos, y uno de los niños me dice, y hablábamos de este tema, sobre todo, ¿no? De la lectura y la creación de tu propia biblioteca, porque tú tienes que armar tu biblioteca desde pequeño con aquellos libros que significaron mucho para ti. Entonces, uno de los niños se levanta y dice, yo tengo mi biblioteca ya. No sé por qué me decía profesor, pero los chiquitos a veces te dicen profesor cuando tú vas en visita a los colegios, ¿no? Entonces me dice, profesor, yo tengo mi biblioteca. Y era un colegio que no tenía muchos recursos, un colegio, digamos, no era privado, no era un colegio estatal. Y el niño agarra y dice, a ver, enséñanos tu biblioteca. Y el chico sacó una caja de zapatos bien forradita, pero parecía de otro material, pero era una caja de zapatos. Y dentro de la caja tenía guardadito sus libros. Y me dijo, esta es mi primera biblioteca. Yo la verdad que me emocioné y dije, pero si esta criatura está teniendo ese ímpetu y esas ganas en una caja de zapatos, es un ejemplo a seguir. A los otros chiquitos les dije, y ustedes tienen su propia biblioteca, miren, ¿sí? Con la creatividad puedes hacer, ya sea de repente una caja de panetón, una caja más grande de televisor, una caja de cualquier, pero la creas y ahí tienes tu propia biblioteca. Entonces me pareció a mí importante y sobre todo ver la alegría, la emoción con lo que él decía, yo también poseo algo mío que he leído y lo he construido con mis propias manos. Si adentramos un poco la historia de este niño, seguramente tiene que ver en qué contexto vive, ¿no? O es que no siempre suele suceder. A veces hay hijos lectores de padres lectores, o hay hijos lectores de padres que están abocados a trabajar y trabajar, pero de alguna forma se ven estimulados a leer.
según tu experiencia, aparte del entorno de la casa, el espacio social tiene mucho que ver. La escuela, el grupo de amigos, ¿cómo ir formando lectores desde pequeños? ¿Cómo es Mira, que nos indicas? yo creo que, por decirte, ¿no? Si yo tengo ya mi pequeña biblioteca o tengo mis libros que son para mí mis libros fetiche o son mis libros de cabecera, yo creo que hay formas de compartirlos y de transmitir esto, a este gusto y este libro, este me significó para mí, mira que yo lo he hecho, prestar. Y cuando lo haces ya sabes que ese libro no va a retornar a ti. Entonces yo lo hacía como una especie de trueque. ¿Qué libro estás leyendo tú que te signifique? Me lo das y yo te doy el mío. Te intercambio aquello que me ha gustado por algo que te ha gustado. O sea, nos vamos a dar parte de nosotros mismos a través de nuestras lecturas. Y me funcionó. O sea, yo no tenía ya que invertir tanta plata en comprar libros, sino invertía en unos, cambiaba, iba y así iba conociendo los gustos de mis amigos. Porque no es lo mismo que alguien te diga, ah, no, mira, a mí me encanta Hermann Hesse. No, mira, a mí yo disfruto con Hemingway. Mira, a mí me gusta Alberto Vázquez Figueroa. Cualquier nombre que tú cites. Ah, qué bien, pero ahí queda. Pero ¿qué pasa si en esa reunión, esa tertulia, yo le digo, ah, ya, quedamos y me traes el libro, y yo te traigo el mío? ¡Pum! Un trueque. Y la verdad que a mí me funcionó. Y a quienes yo les he dado el libro y lo han leído, me retornaba el libro. Y es más, me retornaba con apuntes. Porque yo eso sí les decía, si ustedes quieren pueden poner, menos romperlo y hacerle daño, pero pueden poner alguna anotación. Y aparecían, hay algunos libros míos con anotaciones que La ponen de evidencia, comentario qué le pareció. la evidencia de No los soy de libros. estos, no soy de estos que el libro tiene que estar incólume, tiene No que estar tienen ahí que como una estampita, no. El libro tiene que ser usado, ser. tiene que ser comentado y subrayado. Yo antes subrayaba, cuando tenía más tiempo subrayaba, incluso resaltaba los libros con 3 o 4 colores. Las frases que más me impactaban, por decirte que de color naranja, y las menos de color verdecita. Algunas que podían usarla para algo, siempre marcaba. Bueno, ahora ya no lo hago, pero eso sí lo hice muchos años con algunos libros, ¿no? Vamos a regresar a la editorial Altazor. Se caracteriza por dar voz, a ver, a los escritores que empiezan, y eso lo hemos evidenciado, y no todos, lamentablemente, no todas las editoriales apuestan por ellos. Ha habido diferentes etapas en ello, ¿no? Y también en personas que han puesto su hombro para Altazor. Por ejemplo, cuando estaba en España, como ya te dije, si no estabas dentro del sesgo que nosotros habíamos elegido como nuestro estilo editorial, no podía entrar, ¿no? Definitivamente, si no se hacía un título de ese tipo de literatura, no entraba. Sin embargo, cuando ya me traslado de España a Perú, yo quise hacer lo propio y me fui a Ayacucho, que es la tierra de mis padres, la tierra de mis raíces. Entonces, allí como que chocó, como que hubo un conflicto entre esas producciones que yo había hecho en España y las que se estaban haciendo allá un poco más conservadoras. En ese sentido, di un vuelco y empecé a promocionar y a publicar autores ayacuchanos. Tal es el caso que me nombran presidente de la Cámara, perdón, presidente de la Asociación de Escritores de Ayacucho. Y en esa etapa de mi vida yo me ofrezco a publicar a la gran cantidad de autores ayacuchanos que había y que no habían publicado un libro, ¿no? Entonces se empezó a trabajar con un equipo que direccionase el gusto por la literatura ayacuchana, la literatura andina, incluso la literatura en quechua, ¿no? Poesía en quechua, sacamos una colección de poesía en quechua titulada Hantu, a propósito de un colectivo ayacuchano que tenía el mismo nombre. Pero ya cuando la cosa crece, cuando ya empieza uno a tener distintas colecciones, ya va viendo un gusto compartido. Ya no solamente es el tuyo, sino es el de tu equipo de confianza, ¿no? Entonces, si tienes que hablar para una colección Anatema que es de terror, pues converso con Pepe Donaire, ¿qué opinas? Si tengo que ver unos libros para lo que es literatura infantil, pues tengo una conversación con Ricardo Ayón, con Miguel Ángel Vallejo. Si tengo que ver otro tipo de cortes para otro tipo de publicaciones, hablo con Carlos Rengifo. Es decir, ya tenemos un grupo que no necesariamente estén vinculados al 100% con Altazor, pero que sí se ha generado una confianza a tal punto que muchos de ellos han sido jurados de los concursos que organiza Altazor. Entonces ya existe y bueno, y les he editado a todos ellos.
Entonces ya existe como una suerte de hermandad, una suerte de amistad que va más allá de si yo pertenezco a una editorial o si yo soy director de una u otra. Ya lo vemos como una suerte de apoyo en pro de la publicación de voces nuevas, como bien lo has dicho, ¿no? A arriesgarnos a tener dentro de los autores que hemos publicado y también tener autores de las distintas regiones del país, porque también eso es importante, no solamente mirarlo el quehacer literario de Lima, sino mirar cómo se está comportando nuestro país en su conjunto, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Dar oportunidades a los que usualmente no tienen oportunidades. Estuve revisando la página de Altazor y encontré en verdad varias respuestas muy interesantes y opiniones que dicen, por ejemplo, la editora tiene una apertura y capacidad para descubrir y atraer a escritores talentosos. Hay una que señala, es una editorial muy exigente en sus ediciones y me gusta porque apuesta por la literatura infantil de calidad. En un país que casi no se da oportunidad a este tipo de literatura, eh, ¿cómo hacemos? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo hacemos que los también escritores apuesten por este tipo de literatura infantil que casi es especializada? Bueno, nosotros desde Altazor tenemos un concurso que es importante, que tu hermana quedó en la primera versión finalista, Maritza Olortegui, con Almendra y Alondra. Recuerdo muy bien que es una historia, creo que la que has conversado un poco antes, de lo que has vivido en tus inicios con tu edad joven y las travesuras y lecturas que tenían de jóvenes, toda la de niñez de niños. las gemelas, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un concurso que a lo largo del tiempo, por fortuna, ha tenido constancia, porque ya hemos lanzado el 8º año consecutivo, y eso es buscar las voces nuevas que quieran concursar. Por ejemplo, el año pasado quedaron 2 autores que no los teníamos nosotros mapeados dentro de lo normal, que cuando a veces hay una relación ya aparecen nombres que conocen, ¿no? Igual descubrir autores del extranjero, porque como el concurso es de apertura amplia, entonces ahí es importante que cada persona que considere que puede postular, que puede concursar, envíe su trabajo y tendrá al jurado que lo evalúe, y ya no es como antes, que solamente publicábamos al ganador y al finalista. Ahora ya publicamos a los 5, y esa sorpresa que se daba entre 2, ahora es entre 5. Y hemos cambiado, porque ahora sí el autor sabe que está en la terna, no sabe que ha ganado obviamente, pero sí sigue la edición de su libro. Mira los dibujos para que sean de su agrado, mira el texto que también estamos editando en conjunto con él y da el visto bueno. Es decir, el libro ya sale no solamente con el gusto del sello editorial, sino con la aprobación del autor. Lo único que no sabe hasta el final es si ha ganado o no. Eso es lo único que queda como una incógnita. Y ahora en estos libros, pues para este grupo de edad, público objetivo, también tiene mucho que ver las ilustraciones, ¿no? Entiendo también que cuentan con un Sí, equipo de todas formas tiene que haber el soporte, el apoyo gráfico, porque hay otra lectura adicional, ¿no? La lectura que y también vas imaginando y vas viendo a raíz de las imágenes que te van ilustrando, ¿no? Y otra que estamos apostando los últimos años, gracias a la incorporación de Carlos González hace un buen tiempito atrás ya, lo que es el cómic, ¿no? La novela ilustrada, la parte gráfica, que ya es una suerte casi completa de páginas enteritas con gráficos y con poco texto, que eso también va ganando su público y tenemos bastante lectoría. A eso iba, y especialmente qué temática, por ejemplo, en estos cómics que sí funcionan en realidad, aborda más Altazor. Es A cuento, nosotros nos ha historietas. funcionado mucho lo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? O sea, tenemos un personaje, por ejemplo, una niña que se llama Guaira, es la obra de Ricardo Lazo, que lleva 3 publicaciones y las niñas y los niños se vuelven locos. Y a través de sus historias él te trata de un mundo prehispánico. Tenemos a Mario Bustamante, que junta el humor con lo que es el humor en el Ande, el humor andino, ¿no? Esas tradiciones orales, a través de una amistad entre una llama y un niño, ¿no? Jotín y Goyo. Tenemos también de la selva
eh, ya viendo un poco más lo fantástico, ¿no? Seres que pueden ser mitológicos, pero convertidos en héroes de nuestro tiempo, con Bestial de Francis Rivas. Entonces, ese tipo de publicaciones son los que gustan mucho a los chicos. Y ya son parte de una saga, ¿no? Los libros que continúan formando de lectores. Qué extraordinario. ¿Con qué publicación en este año está conmemorando 25 años fructíferos? Bueno, está dentro del programa. Los 25 años creo que siempre estuve yo tras de la publicación, desde hace años, de la publicación de Altazor, ¿no? O sea, Altazor es un libro que se publica por Vicente Huidobro con el título de Altazor, el viaje en paracaídas. Hace unos años atrás yo estuve en la Feria del Libro de Santiago de Chile y contacté con la fundación, ¿no?, de Vicente Huidobro, y entonces vamos a publicar el libro de Altazor por los 25 años en una edición significativa y bonita, ¿no?, para el Perú. Altazor o el viaje en paracaídas, de Vicente Huidobro. Ese nombre fue sugerido precisamente por esa experiencia. ¿Y en realidad qué significa Altazor? Bueno, Altazor es la fusión de dos palabras. Bueno, como te digo, es como Trilce, ¿no? Lo que creó triste y dulce, la fusión de dos palabras. Igual es Altazor, en este caso creado por el chileno Vicente Huidobro, que fusiona la palabra altura y la palabra azor. Alto, azor, o sea, una besita y la altura. Creo que es una connotación idealista, una connotación de sueños, de buscar. También existe una otra que es en francés, que es Altazur, que es lo mismo, pero en lugar del azor viene a ser el color azul, ¿no? Entonces una situación un poco más de lo mismo, digamos, de un Hanan Pacha, una situación más elevada hacia el cielo, ¿no? Muy bien, es un gusto, Willy, de conversar. Sé que se han desarrollado diversas actividades. Están terminando ustedes mañana domingo, ¿no? En las actividades que estamos desarrollando por los 25 años, de los que están participando, todos son de la casa, todos han tenido algo que ver con Altazor, ya sea publicando un libro de cuentos, una novela, un ensayo, pero todos, y tenemos más o menos 75 autores que van a participar. O sea, solamente en este ciclo de 5 actividades tenemos a 75. Si vemos a los autores que yo publiqué españoles, cuando estuve empezando, pucha, tendremos otros tantos, otros 50 por allá. Y después del resto, no son muchas las voces, son muchos los autores que han participado, y a veces sí sientes tú que con ellos hemos creado una suerte de familia, una suerte de hermandad, y eso es lo importante, ¿no? Que se sientan como en su casa. ¿Qué sigue para Altazor más adelante? Obviamente deseamos que se sigan sumando los años. ¿Hay algún proyecto especial también que va a ir caminando, supongo, de la mano de esas nuevas tendencias, ¿no? Nosotros, bueno, en este caso de repente me gusta a mí fabricar, buscar nuevas propuestas que sean distintas a lo que se ha hecho. En ese sentido, por ejemplo, ¿no?, particularmente yo me he encargado de las antologías temáticas como tributo a las bandas de rock. Tuvimos una publicación para Soda Stereo, una publicación para Los Prisioneros, algo que nunca se había hecho. Entonces empezamos, ¿no? Para el próximo año sí va a ser algo que van a tener otros sellos probablemente, pero estamos trabajando dos propuestas, una a través de los cómics, que tengan vinculación en algo con nuestra historia, algún referente con el Bicentenario, pero con una suerte de superhéroes que tengan referentes históricos dentro de nuestros propios héroes, ya sea de la guerra con Chile o ya sea de la independencia. La otra propuesta es novelas ambientadas en la época de hace 200 años atrás, ¿no? Entonces tenemos esas dos propuestas que se están trabajando para el próximo año, pero también a mí siempre se me ocurren hacer otro tipo de antologías, otro tipo de propuestas, que algunas llegan a la luz, otras llegan a la luz muy lejos, muy tarde, pero en esta ocasión yo siempre tuve una idea de hacer algo por la gastronomía peruana, y estoy ya en conversaciones con 3 amigos
para hacer las 3 Ps, ¿Y de qué que se sean trata? antologías que tienen que ver con comida. En la primera P, escribir 20 cuentos sobre la Pachamanca, y es más, reunirnos, los 20 autores convocados, con nuestros cuentos en el ritual de la Pachamanca, ¿no? Y leer ahí parte de nuestros fragmentos y publicar los libros. ¿Qué Y tal? tener un registro de esa fiesta, que es una bonita relación entre la tierra y tú y el alimento que te brinda. Luego, tú sabes, mi cariño y el afecto que yo le tengo a España es muy grande. He hecho grandes amigos. Uno de mis grandes maestros y que lloré su muerte la última vez que estuve en España y no pude despedirme de él y siempre iba a verlo las veces que tenía oportunidad, era Gerardo Alonso Muñoz, un amigo entrañable a quien le publiqué su libro también titulado A veces me duele ser hombre, y con quien era un gusto, pero no sabes, conversar con él era, a mí se me pasaban las horas como segundos. Y, y ese cariño que tengo yo por España hace que elijamos un plato español, pues, ¿no? Entonces tiene que ser la paella. Entonces, 20 Paella historias sobre la española. paella. Ya tenemos la segunda P. Y la tercera, yo creo que a la mayoría le gusta la parrilla, ¿no? Entonces podría ser la 3P, la historia sobre la parrilla. Entonces es una historia un poco coloquial, ¿no? Un poco traviesa, que quiero desarrollar para el próximo año. Pero súper novedosa, felicitaciones, es fabuloso tener ese adelanto en este programa. Y es que no, no creo que haya temas que se dejen de contar, ¿no? Para la creatividad y para el talento de los que escriben, pues todo espacio, toda visión es para plasmarlo en una historia, y qué bueno que Altazor siga proyectándose, siga dando espacio a quienes no tenían su voz porque estaban en regiones cercanas o alejadas. Es que las editoriales convencionales creen que Lima es el Perú. En cambio, Altazor va más allá, y esa cercanía de tener escritores que también son buenos, nos hace pues sentirnos integrados en este Perú y en esta Lima que nos cobija en esta oportunidad. Willy, ha sido un gratísimo placer conversar contigo. En realidad el tiempo se hace pequeño, pero este es un programa tuyo. Cuando quieras vamos a seguir seguramente conversando sobre la Cámara Peruana del Libro en una parte de todo el trabajo que vienes desarrollando. Felicitaciones a Altazor, que siga produciendo más libros, que nos sigan contando historias. Muchísimas gracias y te deseo los mayores éxitos y sigamos dialogando. Muchas gracias, el diálogo está allí. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Willy del Pozo, gerente, editor y escritor del sello editorial Altazor. Es que no es para menos. Este sello editorial muy importante del país, y Latinoamérica está cumpliendo 25 años. No se olviden de seguirnos a través del Facebook de Gladys Olortegui Mariño, a través de Radio Nanintic, a través de ANP Radio, esta casa que nos cobija, y por supuesto síganos a través de nuestro canal de YouTube, Gladys Olortegui Radio Nanintic. Allí ya va saliendo Gladys Olortegui Radio Nanintic. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, en Dialogando. Radio Nanintic y ANP Radio presentaron Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Gracias por su sintonía.